Hola, buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube en una nueva intervención analizando la situación que tenemos y la actualidad. Vivimos en un verano ardiente, no solo por los crueles incendios que han habido, y cuando pase el verano quiero hablar de este tema, del porqué también de los incendios forestales, descarnadamente, o antes de que acabe el verano, porque todavía pueden haber. Y aunque han bajado las temperaturas, se supone que pueden volver a subir. Vamos a ver, todos los imperios tienen su principio y su final. El imperio de Estados Unidos se forja durante la Segunda Guerra Mundial y tras la Segunda Guerra Mundial, ya anteriormente, cuando tras la Primera Guerra Mundial Gran Bretaña, que era el último gran imperio moderno, compitiendo con el francés, que también era fuerte. La Primera Guerra Mundial les debilita mucho, debilita muchísimo sus economías. Llega la Segunda Guerra Mundial, Francia es invadida por Alemania, Inglaterra sufre muchísimo la intervención de Estados Unidos y por otro lado la pinza con el Ejército Rojo, que es determinante en el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces en la zona occidental emerge con fuerza el imperio de los Estados Unidos. Y cuando el imperio comienza a consolidarse, se constituye la OTAN, etcétera, pues enfrente están haciendo analogía con el imperio romano. Estos serán los dominios de Roma, las provincias romanas. España es una Hispania, es una de las provincias romanas. Las provincias romanas, que es decir, provincias norteamericanas de Estados Unidos de América del Norte. Y por otro lado, pues los bárbaros. Los bárbaros en ese momento son los soviéticos y por otro lado su enemigo a perseguir es aquellas personas de ideología fundamentalmente comunista, aunque en general todas las izquierdas, todos los socialistas son mirados con mucha desconfianza en Estados Unidos, pero especialmente los comunistas. Hablábamos de Oppenheimer. Si vemos la película Oppenheimer, veremos cómo la desconfianza, digamos, hacia lo que significaba los soviéticos y la izquierda norteamericana, pero también otras izquierdas, ya se produce durante la Segunda Guerra Mundial, y además los cortafuegos, los cortapisas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues aquí que ese sería el origen. El origen de la Unión Europea, como muy bien define Joan Garcés en su libro Soberanos e Intervenidos, se comienza a proyectar durante la Segunda Guerra Mundial también. Dos tenientes coroneles de Estado Mayor, uno británico y otro estadounidense, diseñan lo que tiene que ser la gobernanza de Europa tras la derrota de Alemania, porque se supone que, y entonces se inventa el concepto de Europa para que primero hay que evitar que resurja Alemania, pero eso siempre, ahora también se da. Hay que evitar que por parte de Estados Unidos que resurja Alemania, pero por otro lado también hay que evitar que las izquierdas europeas tomen el poder, y a su vez hay que evitar que, digamos, aparezca ninguna nación europea lo suficientemente potente como para... Es más, se desmontan los imperios coloniales. Estados Unidos tiene mucho que ver, digamos, presionando a Francia y a Gran Bretaña en las independencias, sobre todo en los años 60. Forma parte muy animosa del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, junto con la Unión Soviética y junto con otras potencias latinoamericanas fundamentalmente. Y de alguna manera se promueve la desmembración de los restos ya maltrechos de otros imperios europeos, al objeto de que haya uno solo, que además con la aparición de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y su alianza militar queda claro. Y queda clara la aparición de dos bloques. ¿Cómo está el imperio ahora? Pues el imperio romano empezó a sufrir, digamos, la presión de los bárbaros, que estaban precisamente en las zonas donde ahora está Rusia, fundamentalmente, no solo donde está Rusia, también en la zona de Bulgaria, Ucrania, fundamentalmente
también los países nórdicos, pero fundamentalmente donde ahora está Rusia. Y entonces los bárbaros también en Germania, parte de Germania la tienen los romanos, pero no entera. Entonces los bárbaros empiezan a venir. Hay dos tipos de invasiones, una digamos pacífica de emigración de personas del norte buscando la bonanza del Imperio Romano, que por cierto estaba en una situación de crisis económica ya muy poderosa. ¿Vemos? Estaba en una situación de crisis económica ya potente, con un ejército que ya no es el que era, no es el que forja el imperio y forma el imperio y vence y derrota a los bárbaros, sino que está constituido en gran parte por unidades mercenarias. Hay un momento que los romanos sienten debilidad y utilizan bárbaros para luchar contra los bárbaros, es decir, utilizan germanos, utilizan britanos, utilizan galos, utilizan visigodos y godos, ostrogodos, utilizan bárbaros para frenar a otros bárbaros más violentos como son los hunos, de forma que hay un momento que el ejército, con lo que son las legiones romanas, dependen fundamentalmente de soldados extranjeros. Hoy en día, por ejemplo, los ejércitos de la OTAN, los ejércitos europeos, el norteamericano, están llenos de inmigrantes, están llenos de personas que no son de origen europeo, que se alistan en esos ejércitos. ¿Por qué? Porque digamos, las poblaciones de los países OTAN, las poblaciones, los jóvenes autóctonos de los países OTAN, no les llaman al ejército, les parece una tontería, una pérdida de tiempo, prefieren vivir de otra manera y no estar sometidos a esa tensión, y por lo tanto hay que reclutar. Y hay que reclutar gente de fuera que a la que se le promete que se le va a dar la nacionalidad, que se le va a facilitar los papeles, etcétera, etcétera. Es decir, es una vía de entrada legal, de vía de entrada de inmigración, de forma que elevadísimos porcentajes de todos los ejércitos, incluido el español, están llenos de personas que no son españolas, ni son europeas, ni son norteamericanas. Los norteamericanos tienen miles y miles de soldados de origen latinoamericano. Esto lo digo para hablar en contra de esta gente. No, esta gente en muchas ocasiones está en nuestros ejércitos simplemente porque es una forma de conseguir los papeles. Incluso pasar a ser policías una vez tengan la nacionalidad, etcétera. Es decir, adquirir un estatus y tal. Y lo hacen por eso, ¿eh? Por lo tanto, tenemos también esa situación. Es más, ya llegaron a utilizar germanos para frenar los bárbaros, es decir, ya llegaron a contratar tribus germánicas enteras, tribus visigodas, sobre todo visigodos y godos, utilizaron muchísimos visigodos y godos que ya eran mandados por visigodos y por godos y hacían la guerra frente a la invasión de los bárbaros. Es decir, yo contrato Ucrania para hacerle la guerra a Rusia. Ucrania es mi frontera y yo monto una guerra, les mando tanques, les mando de todo, aprovecho una invasión rusa, la invasión de los bárbaros, los hunos, por ejemplo, que llegaron hasta Roma. Bueno, pues utilizo esa situación y entonces contrato visigodos para que luchen contra los hunos y luchen contra otras tribus bárbaras. Y entonces ahí tenemos una guerra, la guerra de Ucrania, que es una guerra de la OTAN, inducida por la OTAN, pagada por la OTAN y la Unión Europea. Algún día los gobiernos tendrán que decirnos cuánto dinero de nuestra sanidad, de nuestra educación, de nuestra cultura, cuánto dinero de servicios sociales, cuánto dinero tendría que ser destinado a desempleados y a combatir la pobreza y a fomentar la industria, la agricultura y la riqueza, está yendo a parar a la guerra de Ucrania, que es una guerra en la que los ucranianos ya en estos momentos solo están poniendo los muertos, solo están poniendo los soldados. Es decir, hemos contratado a la tribu ucraniana para luchar contra los hunos rusos. ¿Y la guerra es una guerra de los visigodos contra los hunos? No, no, es una guerra de Roma contra los hunos. La guerra es una guerra de
Ucrania contra Rusia. No, es una guerra de la OTAN contra Rusia. Por lo tanto, esa es la situación que tenemos. A su vez, desde el sur hay una penetración también grande de personas que vienen de África y que vienen de continentes que han sufrido el saqueo colonial y que están sufriendo también el latrocinio de muchas de sus élites. Afortunadamente ya no de todas. Afortunadamente tampoco todos los países africanos están en la misma situación. Pero es que el Imperio Romano estaba simplemente en Europa y el norte de África y la zona de Turquía, Oriente Medio, es decir, Egipto y toda la zona que hoy es Palestina, el Estado de Israel y bueno, parte de... Pero eso era los alrededores del Mediterráneo, hacia arriba, hacia abajo y hacia Oriente. Mientras que el imperio estadounidense y el imperio OTAN está en todo el mundo. ¿Y eso qué provoca? Provoca que en estos momentos hay que tener tropas militares en todo el mundo, garantizando el poder económico y el poder político de la OTAN, sobre todo de Estados Unidos. ¿Y de qué estamos nosotros? Pues de tropas auxiliares. Sabéis, por ejemplo, que los hispanos, y además fueron muy reputados, eran parte de las tropas auxiliares, los íberos. Los íberos eran parte de las tropas auxiliares de los principios del Imperio Romano. Posteriormente, cuando Hispania se convierte en una provincia romana, 2, 3 provincias, pero bueno, Hispania se convierte en una provincia romana, pues ya los hispanos pasan a ser, ahí tenéis la película Gladiator, los hispanos pasan a ser legionarios, pasan a ser oficiales, pasan incluso a ser generales del ejército romano. Incluso hay 3 emperadores hispanos, igual que hubieran emperadores de otras zonas del imperio. ¿Y qué ocurrió al final? Pues que el imperio romano poco a poco se hundió. Poco a poco cayó y dio origen a otra cosa, dio origen a otro poder. En estos momentos la situación del imperio OTAN es una situación cada vez mayor de cerco político, de cerco económico, sobre todo económico, de cerco político y de cerco... Claro, el imperio romano ¿de qué vivía? De las provincias. Vivía del resto del imperio. El resto del imperio mandaba cosas a Roma. Pues aquí el imperio de Estados Unidos no es la misma situación, pero vive del resto, impone su moneda, impone su lengua, que es la lengua de los británicos, de los britanos, es la lengua anglosajona, y con su colonia principal, fundamental aliado, que es Gran Bretaña, que constituyen lo que se llama la anglósfera, entre ambos dos, dominan al resto. Han tratado de que Alemania no emerja y Alemania está ahora en una situación de crisis económica y viéndose abocada a enviar miles de material militar, por otro lado con una ministra de Asuntos Exteriores que es de los verdes en Alemania, que en realidad es una ministra de la guerra y es una ministra pro-OTAN, de forma que han envuelto a todos. Y muchas veces cuando se dice ¿y qué están defendiendo? Pues no dicen que están defendiendo su poder económico y no están defendiendo vivir a costa de los demás como está viviendo el imperio estadounidense, a costa de nosotros y de nosotras, y sobre todo a costa de aquellos países más pobres que son más pobres porque tienen que surtir y suministrar al imperio y están para eso, y el imperio vive de ellos, les impone su moneda y les hace pagar su deuda, cuando el imperio OTAN, el imperio Estados Unidos, al igual que el imperio romano, estaba perfectamente endeudada. Y esa es la situación que tenemos. ¿Cuándo caerá el imperio? Pues de la noche a la mañana, no, tampoco el romano cayó de la noche a la mañana. Pero ya estamos en la fase de decadencia, claramente estamos, afirmo, en la fase de decadencia del imperio OTAN, capitaneado por Estados Unidos de América del Norte. Y la única solución que tienen es la guerra. Biden, guerra contra los rusos, fundamentalmente, también contra los chinos. Trump, guerra contra los chinos, también algún palo a los rusos. Piensan que
el tema se está llevando mal, claro, ellos están en la oposición, tienen que decir otra cosa, pero en estos momentos el imperio OTAN fundamentalmente está defendido por las fuerzas, digamos, globalistas, por el Partido Globalista, que es un partido que afirma ser progresista, que tiene trincada a la mayor parte de las fuerzas progresistas de Europa, pero que es un partido que persigue a la izquierda, que persigue las ideas de izquierdas, que persigue la libertad de expresión. Curiosamente, y con esto termino, en Estados Unidos hay economistas, hay comentaristas de la televisión, hay periodistas, incluso en Alemania en algunas ocasiones, que están informando verazmente de lo que está pasando en el mundo y de lo que está pasando en Ucrania. En el Estado español, nadie. La colaboración con el imperio, la venta al imperio es tan absoluta y tan total que no hay medios públicos o privados que informen con veracidad ni del mundo, ni de la guerra de Ucrania, ni de la situación global y general. Tenemos que ser otras personas, otras fuerzas de izquierdas alternativas, otras fuerzas socialistas, republicanas, socialistas, partidarias del cambio, las que estemos de alguna forma con mucha humildad informando de lo que hay. Y todo esto que yo he dicho, pues se puede comprobar y podéis acudir a distintas fuentes para comprobar que lo que yo he dicho no es ninguna burrada, que puedo equivocarme porque yo no soy el portador de la verdad, manifiesto opiniones, pero que estas opiniones están basadas en hechos científicamente comprobados. Muchas gracias y un abrazo a todas y todos.